¿Qué pasaría si aceptaras un trabajo para transportar un remolque y descubrieras que era una pesadilla viviente que te quería como su próximo conductor? Así comienza nuestra historia, y se pondrá realmente escalofriante muy rápido. ¿Qué harías si tu camión se convirtiera en un ataúd y vieras tu propio rostro conduciéndolo mucho después de haber desaparecido? Red McGraw, un camionero curtido con 35 años al volante, había transportado de todo, desde ganado hasta químicos, pero nada lo preparó para el trabajo que cayó en sus manos una sofocante noche de agosto de 2025. Red estaba estacionado en un lote polvoriento en las afueras de Reno, Nevada, su camión, un Peterbilt desgastado con pintura roja descascarada, ronroneando bajo una farola parpadeante. El aire del desierto era espeso por el calor, el asfalto agrietado y brillante, las luces de la ciudad apenas un destello en la distancia, las estrellas ocultas tras una bruma de nubes que parecían palpitar con un ritmo antinatural. Apoyado contra la cabina, Red fumaba un cigarrillo, el humo enroscándose en su rostro marcado por los años, su barba gris surcada por el sudor, sus ojos pesados por semanas de viajes consecutivos, el peso de las facturas sin pagar y un amargo divorcio aplastándolo como una nube tormentosa. Su teléfono vibró en el tablero, un mensaje de un número desconocido iluminando la pantalla. Una oferta de trabajo. $10,000 en efectivo por transportar un remolque negro sin marcar hasta El Paso, Texas. Un viaje agotador de 1,000 millas por algunas de las carreteras más solitarias del suroeste, sin papeleo, sin preguntas, pago al entregar. El instinto de Red le gritaba que huyera, pero el dinero era un salvavidas. Sus ahorros estaban agotados, su exesposa lo acosaba con la manutención, y el motor de su camión estaba en las últimas. Las reparaciones un lujo que no podía permitirse. Llamó al número, una voz masculina respondió, grave y áspera, como grava bajo las ruedas. Encuéntrame en el lote de la autopista 95. Trae tu camión. No hagas preguntas. Red llegó una hora después, el lote desierto excepto por un hombre pálido con una chaqueta de mezclilla manchada de sangre, su piel ceniza, sus ojos hundidos, sus manos temblorosas mientras señalaba el remolque negro, su superficie arañada y abollada, cerrado con cadenas oxidadas que sonaban como huesos. El aire alrededor era frío a pesar del calor del desierto, un leve sonido de respiración rítmica surgiendo del interior cuando Red golpeó la puerta. El hombre se acercó, su aliento agrio, su susurro helador. Si el motor se detiene, corre. No dejes que te tome vivo. La sangre de Red se heló. Las palabras del hombre eran una advertencia que se le clavó en los huesos. Su rostro pálido estaba marcado con lo que parecía sangre seca, su chaqueta rasgada en las mangas, pero el dinero ya estaba en la mano de Red. $5,000 por adelantado, el resto al entregar. Y Red no era de los que se echaban atrás, aunque el remolque pareciera vivo, aunque la respiración se volviera más fuerte al engancharlo a su camión. Las cadenas resonando, el frío filtrándose a través de sus guantes, el desierto observando, esperando. ¿Qué había dentro de ese remolque? ¿Y por qué el hombre parecía haber escapado de algo horrible? Red se adentró en la autopista 95, el remolque negro una sombra detrás de él, las cadenas oxidadas tintineando con cada bache, el sonido de la respiración fundiéndose en un zumbido bajo que vibraba en la cabina. El desierto se extendía a su alrededor, la carretera una franja solitaria de asfalto cortando la nada, el aire volviéndose más frío, su aliento empañando el aire a pesar del calor exterior, las luces del tablero parpadeando como si estuvieran nerviosas, la radio CB crepitando con estática, aunque no había otros conductores en el aire a esa hora. Intentó concentrarse en el pago, imaginando un nuevo comienzo, librarse de las deudas, reparar el camión, tal vez volver a ver a su hija. Pero la presencia del remolque era opresiva, un peso que se aferraba a él, las cadenas sonando más fuerte, el zumbido haciéndose más profundo, el frío calándose en sus huesos. Sus manos se aferraron al volante, los marcadores de milla brillando débilmente, sus números borrosos, como si estuvieran contando hacia algo inevitable. Golpeó la puerta del remolque nuevamente en un semáforo, la respiración más audible ahora, un sonido húmedo y jadeante, como pulmones luchando por tomar aire, las cadenas crujiendo, el metal helado al tacto, escarcha formándose en sus dedos. La advertencia del hombre resonaba, no dejes que te tome vivo. El zumbido palpitando como un latido, el frío mordiendo, el olor a tierra húmeda y algo agrio, como sangre, filtrándose en la cabina. La noche era interminable, las estrellas ausentes, la carretera un vacío del que no podía escapar. Miró los medidores, la temperatura bajando bajo cero, mucho más frío de lo necesario para cualquier carga general, el zumbido un recordatorio constante,
El remolque un misterio que no podía sacudirse, el desierto afuera en silencio, los marcadores de milla observando, la respiración un susurro, las cadenas una amenaza. ¿Por qué respiraba el remolque? ¿Y qué pasaría si el motor se detenía? ¿Qué era eso, y cómo podía tomarlo vivo? La carretera se convirtió en una pesadilla mientras la noche se alargaba, la inmensidad del desierto convirtiéndose en un escenario para horrores que Red no podía explicar. Su radio CB cobró vida, la estática rugiendo, luego voces irrumpieron, súplicas de ayuda, desesperadas y crudas, voces que Red reconocía de viejas historias de camioneros, conductores que habían desaparecido años atrás en la misma ruta. «Ayúdame, me tiene». La voz de una mujer, Lila, desaparecida desde 2005, su tono frenético. «No te detengas, viene». Un hombre, Tom, desaparecido desde 1995, sus palabras arrastradas por el miedo. «El camión negro, está vivo». Otro, Jake, desaparecido en 2015, su voz desvaneciéndose en un grito. Todos describían lo mismo, un camión negro que cazaba a los camioneros, sus voces superponiéndose, fundiéndose en la estática, el zumbido del remolque sincronizándose con sus gritos, el frío intensificándose, escarcha extendiéndose por el parabrisas, el aire cargado con el olor a sangre, las voces repitiéndose, «Viene, viene». El corazón de Red latía con fuerza, sus manos temblaban, las historias que había desechado como rumores de fogata ahora eran reales. El camión negro estaba detrás de él, el zumbido del remolque un gruñido, la respiración un jadeo, las cadenas sonando como si intentaran liberarse, la carretera un cementerio, las voces una advertencia, el desierto observando, esperando. El tiempo comenzó a distorsionarse, el reloj del tablero girando, el GPS fallando, mostrando que había estado conduciendo durante 87 horas seguidas, aunque Red sabía que no podían ser más de 8. El sol nunca salía, la noche era eterna, el desierto inmutable, los mismos cactus, los mismos marcadores de milla repitiéndose, las mismas estrellas ocultas, el zumbido del remolque una constante, el frío insoportable, su aliento empañando el aire en espesas nubes, las voces en la radio volviéndose más fuertes. «Viene, viene». La mente de Red se tambaleaba, su cuerpo dolía como si hubiera estado conduciendo durante días, sus ojos ardían, sus manos estaban entumecidas, la pantalla del GPS parpadeando, mostrando su ruta como una espiral, una trampa, la carretera un bucle del que no podía escapar. El zumbido del remolque lo arrastraba más profundo en la pesadilla, la respiración más fuerte, más húmeda, las cadenas crujiendo, el desierto cobrando vida con movimientos, figuras sombrías arrastrándose por los bordes de la carretera, sus cuerpos largos y delgados, sus movimientos espasmódicos, sus rostros volteándose hacia él, sus sonrisas anchas, dientes como agujas brillando en la oscuridad, la cámara del tablero capturándolos, sus ojos brillando en rojo, sus manos extendiéndose, sus voces. Un siseo. «Te vemos». Red giró el volante bruscamente, su corazón acelerado, las figuras desapareciendo, la cámara parpadeando, la carretera vacía de nuevo, el zumbido del remolque una risa, la respiración un gruñido, el frío quemando su piel, el olor a sangre ahogándolo, las figuras una promesa, la carretera un terreno de caza, los marcadores de milla observando, la noche eterna. El sol un recuerdo, el frío un sudario, las voces una advertencia. ¿Cómo había estado conduciendo durante 87 horas? ¿Y qué eran esas criaturas con dientes de aguja al borde de la carretera? ¿Eran eso de lo que el hombre lo había advertido? Los nervios de Red estaban destrozados, sus manos temblaban, las voces en la radio gritaban ahora, «Viene, viene». Las figuras en la carretera apareciendo y desapareciendo, sus dientes de aguja grabados en su mente, el zumbido del remolque un rugido, la respiración un grito, las cadenas sonando como si se rompieran, el frío insoportable, el olor a sangre en todas partes, la carretera una pesadilla de la que no podía despertar. Avistó una estación de pesaje más adelante, sus luces parpadeando, el letrero oxidado y descascarado, el lote vacío, el desierto en silencio excepto por el zumbido, la respiración, las cadenas, el frío calándose en sus huesos, los siseos de las figuras resonando. «Te vemos». Red entró, desesperado por un respiro, por respuestas, por cualquier cosa que detuviera el terror. La estación de pesaje estaba en ruinas, el aire interior húmedo y pesado, el olor a descomposición abrumador, el suelo cubierto de cadáveres momificados de camioneros, sus cuerpos marchitos, sus ojos y lenguas arrancados, sus manos aferrando libros de registro,
sus rostros congelados en gritos, las paredes marcadas con arañazos, el mostrador cubierto de polvo. El libro de registro abierto, sus páginas amarillentas, las entradas un registro de muerte. Conductor tras conductor, todos en esta ruta. Todos transportando remolques negros, todos desaparecidos, sus nombres seguidos por fechas: Lila R., 2005, Tom H., 1995, Jaque M., 2015. La última entrada era escalofriante. Eso se alimenta del miedo. No mires al conductor. El estómago de Red se hundió, sus manos temblaban, los cadáveres una advertencia, el libro de registro una profecía, el zumbido del remolque más fuerte, la respiración un gruñido, las cadenas resonando, el frío mordiendo su piel, los siseos de las figuras resonando. Te vemos. Hojé las páginas, sus manos temblando, encontrando notas garabateadas en los márgenes. Escuché respirar, voces en la radio, sombras con dientes de aguja. El motor se detuvo, corrí pero me atrapó. Las mismas cosas que Red estaba experimentando, el libro de registro un testimonio del terror, los destinos de los conductores un espejo del suyo propio. Los rostros sin ojos de los cadáveres mirándolo, sus bocas sin lenguas abiertas, el zumbido un latido, la respiración un jadeo, el frío un sudario, las voces de las figuras un coro. Te vemos. Tropezó hacia su camión, su linterna temblando, las cadenas del remolque más apretadas, la respiración más fuerte, el zumbido un grito, el aire helándose, su espejo retrovisor captando un vistazo. Un doppelganger putrefacto en el asiento del conductor, su rostro descompuesto, sus ojos negros, su boca moviéndose. Te hemos estado esperando. Red gritó, el espejo se hizo añicos, el doppelganger desapareció, el zumbido del remolque una risa, la respiración un jadeo, la estación de pesaje un cementerio, los cadáveres una promesa, el libro de registro una maldición, el frío quemando, el olor a sangre en todas partes, las figuras con dientes de aguja apareciendo afuera, sus manos extendiéndose, sus voces siseando. Te vemos. ¿Qué había matado a esos camioneros? ¿Quién, o qué, era el doppelganger en su espejo? ¿Era el destino de Red, esperando para tomar su lugar? La mente de Red se desmoronaba, la voz del doppelganger resonando. Te hemos estado esperando. Los rostros sin ojos de los cadáveres grabados en su mente, la advertencia del libro de registro un peso. Eso se alimenta del miedo. El zumbido del remolque un rugido, la respiración un grito, las cadenas resonando, el frío quemando su piel, el olor a sangre ahogándolo, las figuras en la carretera siseando. Te vemos. Pisó el acelerador a fondo, la estación de pesaje desvaneciéndose, la carretera extendiéndose en la oscuridad, la noche interminable, el GPS aún mostrando 87 horas, las voces en la radio gritando, viene, viene. Las figuras acercándose, sus dientes de aguja reluciendo, la cámara del tablero parpadeando, el zumbido del remolque un latido, la respiración un jadeo, las cadenas crujiendo, el frío insoportable, el olor a sangre en todas partes, la carretera una trampa, el remolque un depredador. La carga viva, despierta, hambrienta. Kilómetros después, el motor tosió, las luces del tablero murieron, el camión redujo la velocidad, el zumbido del remolque un gruñido, la respiración un grito, las cadenas abriéndose solas, las puertas del remolque crujiendo al abrirse, la oscuridad interior pulsando, el frío quemando, el olor a sangre abrumador, el corazón de Red latiendo con fuerza. La advertencia del hombre destellando. Si el motor se detiene, corre. Agarró su linterna, sus manos temblando, las puertas del remolque abiertas, una caverna carnosa y pulsante dentro, las paredes cubiertas con los rostros aún gritando de los conductores desaparecidos, sus bocas moviéndose, sus ojos negros, sus voces las súplicas de la radio. Ayúdame, me tiene. Lila, Tom, Jaque, todos atrapados, todos vivos, todos gritando. La caverna respirando, el zumbido viniendo de su núcleo, las figuras con dientes de aguja paradas en los bordes, sus manos extendiéndose, sus voces siseando. Te hemos estado esperando. Red se congeló, la caverna pulsando, los rostros gritando más fuerte, las manos frías agarrándolo, el remolque tragándolo, su linterna cayendo, la luz iluminando los rostros, sus gritos un coro, viene, viene. Tropezó hacia atrás, el motor muerto, el camión en silencio, el desierto observando, la carretera vacía, las figuras cerrándose, sus dientes de aguja reluciendo, sus manos afiladas, sus voces un gruñido. Te vemos. Red corrió, sus botas resbalando en el asfalto, el frío persiguiéndolo, el zumbido de la caverna un latido,
la respiración un jadeo, los gritos de los rostros resonando, los siseos de las figuras siguiéndolo. Te hemos estado esperando. Llegó a una zanja, escondiéndose, su corazón latiendo con fuerza, las puertas del remolque cerrándose de golpe, el zumbido regresando, la respiración calmándose, las cadenas resonando, la carga alimentada, el ciclo pausado, el desierto en silencio, la carretera esperando. ¿Por qué se había detenido el motor? ¿Qué era la caverna carnosa dentro del remolque? ¿Era eso que se alimentaba del miedo, la cosa que tomaba a los conductores vivos? Red recuperó el aliento, sus manos temblando, los gritos de la caverna desvaneciéndose, los siseos de las figuras desapareciendo, el zumbido del remolque distante, el frío persistente, el olor a sangre débil pero presente, la carretera una trampa de la que no podía escapar. Regresó arrastrándose al camión, el motor aún muerto, las puertas del remolque selladas, las cadenas oxidadas cerradas de nuevo, la voz del doppelganger resonando. Te hemos estado esperando. La advertencia del libro de registro. No mires al conductor. Quemándose en su mente, los rostros sin ojos de los cadáveres una advertencia. Las figuras con dientes de aguja una amenaza, la caverna una pesadilla, la carga un depredador, el camión negro una maldición. Subió a la cabina, sus manos temblaban, la radio CB crepitando, su voz ronca. Despacho. Está vivo. El remolque es un monstruo. Su grito se convirtió en una risa gutural e inhumana, su cuerpo ya no era suyo, la radio explotando en estática, el zumbido de la caverna regresando, la respiración un jadeo, las figuras con dientes de aguja apareciendo afuera, sus manos extendiéndose, sus voces siseando. Te vemos. El remolque tragándolo de nuevo, los rostros gritando. El doppelganger riendo, las manos frías jalándolo, la carretera en silencio, el desierto vacío, Red desaparecido, la carga alimentada, el ciclo completo. Su risa resonó en la estática, el zumbido un latido, la respiración calmada, las cadenas resonando, el remolque esperando, la carretera un terreno de caza, las figuras con dientes de aguja desvaneciéndose, la noche interminable, el sol nunca saliendo, el GPS aún mostrando 87 horas, las voces en la radio desvaneciéndose. Viene, viene. ¿Qué había tomado a Red? ¿Qué había convertido su grito en risa? Era la caverna, las figuras, el doppelganger o el camión negro mismo. Semanas después, la policía encontró el camión de Red al costado de la carretera, el motor en marcha, la cabina vacía, el remolque sellado, las cadenas oxidadas cerradas, el interior lleno de moho negro con forma de un hombre gritando, su rostro retorcido en terror, sus manos arañando la nada, el aire helado, el olor a sangre persistente, el vídeo de la cámara del tablero borrado, la radio en silencio, el zumbido desaparecido, la respiración desaparecida, la carga desaparecida, la carretera en silencio, el desierto guardando sus secretos, la estación de pesaje un recuerdo, los cadáveres una advertencia, el libro de registro una maldición. El remolque fue remolcado, el caso cerrado, la carretera en silencio, la leyenda creciendo, los camioneros susurraban sobre el camión negro, las voces en la radio, las figuras con dientes de aguja, el remolque que respiraba, la carga que se alimentaba del miedo, los conductores tomados, el ciclo sin fin. Pero la historia no terminó, otros conductores comenzaron a verlo, sus radios CB captando las mismas súplicas. Ayúdame, me tiene. Las mismas advertencias, no te detengas, viene. Los mismos gritos, el camión negro, está vivo. El desierto se convirtió en un lugar de terror, la carretera un cementerio, el remolque negro un mito hecho realidad, las figuras con dientes de aguja una leyenda, la caverna una pesadilla, el doppelganger una promesa. Semanas después, otro camionero, un joven llamado Carlos, transportaba una carga por el mismo tramo de carretera, su camión rugiendo, la noche fría, el desierto en silencio. Cuando lo vio, el camión de Red, el remolque negro, las cadenas resonando, el zumbido llenando el aire, un nuevo conductor al volante, su rostro, el de Red, sus ojos cosidos, su boca abierta en un grito, el remolque respirando, las figuras con dientes de aguja al borde de la carretera, sus manos extendiéndose, sus voces siseando. Te vemos. Carlos redujo la velocidad, su corazón latiendo con fuerza, el camión pasándolo, las puertas del remolque resonando, el frío filtrándose en su cabina, el olor a sangre débil pero presente, la cámara del tablero capturando el rostro de Red en la ventana, sus ojos cosidos mirando, su grito silencioso, el zumbido del remolque un latido, la respiración un jadeo, las cadenas resonando, la carretera una trampa, la carga despierta, el ciclo continuando,
las figuras con dientes de aguja cerrándose, sus manos afiladas, sus voces un coro. Te hemos estado esperando. Carlos pisó el acelerador, el desierto girando, el camión negro siguiéndolo, el remolque una tumba, la carga hambrienta, la carretera interminable, los conductores tomados, los reemplazos conduciendo, el ciclo repitiéndose, el desierto vivo, el zumbido una promesa, la respiración una amenaza, las figuras con dientes de aguja una certeza. El camión negro un cazador, el transporte maldito eterno, esperando al próximo conductor que aceptara el trabajo, para siempre. Meses después, una tercera camionera, una mujer llamada Tara, tomó un viaje nocturno, su camión nuevo pero sus nervios viejos, el desierto frío, la carretera oscura, los marcadores de milla brillando, el aire pesado. Escuchó el zumbido, la respiración, las cadenas, las voces en su CB. Ayúdame, me tiene. Las figuras con dientes de aguja al borde de la carretera, sus sonrisas anchas, sus manos extendiéndose, sus voces siseando, te vemos. Vio el camión negro, el rostro de Red en la ventana, sus ojos cosidos, su grito silencioso, el remolque pulsando, la caverna viva, el doppelganger riendo, el frío persiguiéndola, el olor a sangre en todas partes, la carretera un bucle, el GPS mostrando 87 horas, el sol nunca saliendo, la noche eterna, la carga hambrienta, el ciclo sin romper. Tara luchó, sus manos temblando, las figuras cerrándose, el zumbido del remolque un rugido, la respiración un grito, las cadenas rompiéndose, las puertas abriéndose, la caverna pulsando, los rostros gritando, viene, viene. Corrió, el desierto girando, el camión negro siguiéndola, las figuras con dientes de aguja riendo, el doppelganger susurrando, te hemos estado esperando. La carretera una trampa, la carga un depredador, los conductores tomados, los reemplazos conduciendo, el ciclo repitiéndose, el desierto observando, el zumbido un latido, la respiración una amenaza. Las figuras una promesa, el camión negro eterno, esperando al próximo camionero que aceptara el transporte maldito, para siempre. ¿Alguna vez detendría el camión negro su cacería? ¿O seguía ahí afuera, transportando su carga maldita, reclamando a su próximo conductor, su próximo rostro en la ventana?